Paz, amados hermanos, edificados en la palabra, que Dios les bendiga en esta hora, dándole las gracias a nuestro Dios por una oportunidad más que nos da en este estudio de su palabra. Gracias a nuestro Dios porque Él siempre está pendiente de cada uno de nosotros. Mis amados hermanos, les saluda su hermana en Cristo, Dominga Martínez, desde Panamá, deseando que el Dios Todopoderoso los colme de muchas bendiciones a cada uno de mis amados hermanos. Si alguno está pasando momentos difíciles, pues que sea nuestro Dios dándole esa fuerza y esa fortaleza. Mis amados hermanos, para este día 30 de junio del 2026 tenemos un tema muy hermoso. ¿Qué nos dice en 2 de Pedro? Una epístola que avala la escritura. Este es el eslogan del mes. Y estamos ya en la primera semana. Su tema, la advertencia contra los falsos maestros. Y el tema que corresponde en esta hora es la descripción y el juicio de los falsos maestros. Tenemos unos textos bíblicos de 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 9, que le vamos a dar lectura. Pero antes que todo, mis amados hermanos, quiero hacer una oración para darle inicio a este hermoso estudio y que sea Él dándonos la dirección. Excelentísimo Padre Celestial, tú que habitas en las alturas de los cielos, gracias Padre Santo porque tú eres grande y maravilloso, bendito Dios, con cada uno de tus hijos, reconociendo, Señor eterno, que todo lo que tú haces está bien hecho, Padre. Gracias, Señor eterno, por todos los favores recibidos. Gracias, Padre Santo, por todas las bendiciones que han sido derramadas en cada uno de tus hijos. Gracias, Padre Santo, porque hasta este momento no nos ha hecho falta nada, bendito Dios, y tú nos has suplido de todas las necesidades, bendito Padre. Gracias, Padre Santo, por tu ese inmenso amor. Y en esta hora, bendito Dios, te pido la dirección, Padre Santo, para este estudio de su palabra. Que sea usted, bendito Dios, ministrando, que sea usted el centro de este estudio, Padre. Gracias, Dios Todopoderoso, por tu grande amor. Y reconociendo, Padre Santo, que de una y de otra manera cometemos errores, y es por eso, bendito Dios, que vengo ante usted a pedirle el perdón por todas las faltas, Señor. Y gracias, Padre Santo, porque hasta este momento, bendito Dios, he estado bien, tú me has fortalecido y me has ayudado, Padre. Porque tú conoces, bendito Dios, que no he estado bien de salud, pero he confiado en ti, Señor, porque tú eres el médico por excelencia. Gracias, Padre. Bendice cada uno de nuestros hermanos, bendito Dios, en los diferentes países. Que tú les fortalezcas, que tú les ayudes, que tú pases tu mano de poder por si alguno está enfermo, Señor. Bendícelos y guárdales, Padre amado. A todos los oyentes que escuchen estos temas, bendito Dios, fortaléceles y déles un oído atento, Padre, para escuchar tu palabra. Y que esa palabra quede grabada en vuestros corazones. Y que todos salgamos edificados al final, Señor amado. Gracias, bendito Dios, por tu grande amor y por tu grande misericordia. Y gracias, Padre, porque sin usted no podemos hacer nada. Y es por eso, Señor, que estamos muy agradecidos por usted, quien nos fortalece y quien nos ayuda en todo momento. Gracias, bendito Dios. Ahora es que le agradezco, Padre, que sea usted bendiciendo su palabra desde un principio hasta un final. Y gracias, bendito Dios, por todo. Ahora es que le agradezco, Padre, en ese nombre glorioso y perfecto, que es sobre todo nombre Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Mis amados hermanos, el capítulo de 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 9, dice así: Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, falsos maestros. O sea que los falsos maestros han venido siendo desde una eternidad y sigue siendo en este tiempo. Así es que tengamos mucho cuidado. Y dice que introducirán, dice, encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación.
Este versículo me recuerda mucho a todos aquellos que suben a los buses, a los camiones o a los carros en las calles hablando de la palabra de nuestro Dios y luego metiendo la mano para pedir dinero. Y sigue diciendo el texto, no se tarda, dice, su perdición no duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de venir impiamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los impíos para ser castigados en el día del juicio. Así es, mis amados hermanos, que es cosa muy seria negar todo lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Vamos a entrar a lo que dice el desarrollo del tema. Las personas son demasiado rápidos para creer en las mentiras, para vivir y seguir adelante. Desean excusas para escaparse de las restricciones y demandas que Jesucristo les exige, y tratan de encontrar cualquier enseñanza que rebaje la persona de Cristo. Número 1. Los falsos maestros siempre han existido, verso 1. 2. Los falsos maestros enseñan herejía destructora, verso 1. 3. Los falsos maestros desvían a la gente, verso 2. El 4. Los falsos maestros explotan a la gente, verso 3. 5. Los falsos maestros serán juzgados y destruidos. En el verso 3 y 9 nos dice. Los falsos profetas realizaban su trabajo mientras Dios les daba su palabra a los hombres. Ellos negaban su palabra y enseñaban herejías destructoras que desviaban al pueblo de su Creador. En 2 de Pedro, el capítulo 2, verso 1 al 9, ya le dimos lectura, y el apóstol Pedro advierte a la iglesia sobre la aparición de falsos maestros y asegura que aunque estas personas introduzcan herejías destructivas y busquen lucrarse, Dios castigará la maldad y protegerá a los fieles, tal como lo hizo con aquellos hombres del ayer. Estamos en un mundo que a todo le llamamos bueno. La gente ya no quiere creer en la verdad, porque muchos falsos maestros enseñan la palabra de Dios distorsionada, enseñando mandamientos de hombres. Hay mucha enseñanza equivocada, donde le enseñan a los creyentes que no es necesario guardar reposo, que cualquier día lo pueden guardar. Ya no tienen temor de los mandamientos. Y saben que el único día de reposo que Dios dejó fue el sábado, desde el principio de la creación. Recuerdo una amiga que le decía yo que si
que por qué no guardaba el sábado. Y ella me decía que el pastor le enseñaba así. Entonces ella siguió guardando el domingo. No quiso aceptar que era el sábado porque el pastor así se lo enseñaba. Otra enseñanza equivocada, mis amados hermanos, es que Jesús nació en diciembre. En las Escrituras no hay tan solo un versículo que nos avale, pero ese día se convierte en fiesta y comercio, que a muchos les gusta, dándole lugar a los deseos de la carne. Otra enseñanza equivocada en la celebración de muerte y resurrección de Jesús en la Semana Santa. Todos celebrando este evento todos los años. O sea que todos los años matan al Señor y lo resucitan, también dándole lugar a los deseos de la carne en fiestas paganas. Porque todo es deleite y les gusta todo lo más fácil. No les gusta la obediencia que nos hablan las Escrituras. Y todos creen en Dios y dice que Él es el Padre de todos. Pero están equivocados porque Dios llama hijos al que cree y obedece, tal como nos dice su palabra en Juan capítulo 1 verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es, a todos los que creyeron en Él. No dice a toda la humanidad. Dice, y le creyó en su corazón. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Perdón, hermanos, que la luz me falla en este momento. Dice, al que cree y le recibió en su corazón, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es que el que no guarda mandamientos, como nos dice su palabra, no es al mismo Dios, porque hay muchos que dicen que Dios es de todos, pero el Dios que yo honro y guardo, sus mandamientos, no es el mismo Dios del mundo. Todos aquellos maestros que enseñan y mandan mandamientos de hombres tendrán su castigo, dice el Señor en los versos 2 y 4. Pedro advierte que así como hubo falsos profetas o falsos maestros en Israel, dentro de la iglesia surgirán personas que filtradas con enseñanzas engañosas, hay muchos creyentes que da pesar, porque ellos buscan una salvación, pero estos falsos maestros llenan sus mentes de mentiras, les hacen creer que al morir van para el cielo y les enseñan que Jesús viene a raptar a su pueblo, pero para llevárselo, ¿verdad?, al cielo. ¿Cómo puede ser esto? Jesús no puede robarse lo que es suyo. Rapto significa robo. Así es que Jesús no puede robar lo que es suyo. Ahí lo podemos leer en Marcos 8:38. En el verso de primera de Tesalonicenses 4:17 nos dice: luego nosotros, de los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Escuchen, por favor, dice, seremos arrebatados. No dice seremos raptados. Así dice el versículo. Seremos arrebatados. No dice seremos raptados. Como quien dice, Jesús viene a robar
su pueblo, mal interpretado. Estos enseñadores buscan lo más fácil para agrandar sus congregaciones, pero solo en número, porque sus enseñanzas son distorsionadas, confusas. Casi en todas las iglesias surgen personas infiltradas con enseñanzas engañosas, operan en avaricia y manipulan a los creyentes para provecho de ellos. Otra cosa, mis amados hermanos, que en estos falsos maestros enseñan a los creyentes que deben de dar los diezmos y las ofrendas y le ponen una tarifa. La Biblia no dice que hay que poner una tarifa a cada miembro de la congregación, que cada uno debe dar al pastor, enriqueciendo al pastor con dinero y con bienes, y lo hacen que es obligatorio darle al pastor una cantidad de dinero. Otra enseñanza distorsionada, todo a favor del pastor, y los manipulan a su antojo. A los creyentes su juicio y condenación ya están determinadas. En el verso 4 y 8, ejemplos de historias o ejemplos de históricos de juicio y rescate, Pedro utiliza traer ejemplos del Antiguo Testamento para demostrar que Dios no deja el pecado impune. Viene castigo para todos los que distorsionan, todos aquellos que niegan la verdad de las Escrituras, enseñando mandamientos de hombres. Y aún los ángeles, Dios no los perdonó, que pecaron contra Dios, y vino y los arrojó al abismo, en oscuridad. Dice que los arrojó al abismo y los encadenó. Dios destruyó al mundo antiguo de los impíos, pero resguardó a Noé y a su familia. Y de ese montón de personas, solo 8 pudieron salvarse. Solo Noé y sus hijos y sus nueras. Solo ellos pudieron salvarse en el diluvio. Otro castigo, el de Sodoma y Gomorra. Estas ciudades fueron reducidas a ceniza. Como advertencia, solo Lot fue liberado, poniendo de ejemplo a los que habían de venir. Amados hermanos, la herejía más trágico es aquella que niega al Señor, que nos compró a precio de sangre. Y Él ha pagado un precio tan alto para adquirirnos, y dio todo lo que Él es y todo lo que Él tiene. Dio su propia vida para comprarnos y liberarnos de la garra del enemigo o del pecado. Y la muerte le debemos, nos liberó del pecado y de la muerte, y le debemos, mis amados hermanos, cada uno de nosotros la vida a nuestro Señor Jesucristo. A Él le debemos tanto, y negarlo es negar el amor que tuvo por cada uno en sufriendo muerte de cruz. Y es negar su muerte, negar que Él vino para darnos salvación, que Él vino para rescatarnos del pecado. ¿Qué significa negar a Cristo? Significa negar a Jesucristo. Es el Hijo de Dios, que Él dejó el cielo, su trono, y vino a la tierra como hombre, el hombre de Dios, para revelar el gran amor de Dios por el hombre, por cada uno de nosotros. Negar a Jesucristo es negar al Salvador del mundo, y Él vino y Él vivió una vida perfecta, sin tacha, libre de pecado, y asegura la justicia perfecta para el hombre. Dice 1 de Juan
2:22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo mentiroso dará cuenta y negar a Jesucristo, que murió por cada uno de nosotros, que Él tomó el pecado del hombre sobre su propio cuerpo y cargó con el juicio, la condenación y el castigo de todos nosotros, y negar a Cristo, que Él se levantó de entre los muertos y conquistó la muerte para el hombre. Negar al Señor, que Él está sentado a la derecha de Dios Padre, para recibir toda la adoración y la gloria, el honor y la alabanza del universo. Negar cualquier enseñanza de las Escrituras sobre Cristo es negar a Cristo. Este es el punto que Pedro está tratando. Debemos de hacer caso a las Escrituras. Por eso el Señor nos enseña que debemos escudriñar más las Escrituras para no ser engañados. Y sabemos que las Escrituras nos han sido dadas por Dios mismo, y nos sigue diciendo en 2 de Pedro 2:21, y dice: y existen falsos maestros entre nosotros. Recordemos, mis amados hermanos, que estos hombres están dentro de la iglesia. Son los predicadores y maestros que profesan a Cristo y afirman seguir a Cristo y edificar su iglesia. Pero lo que predican y enseñan es una negación completa de Él. Y esto está destruyendo a las iglesias. Mis amados hermanos, por eso el Señor les dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Y Mateo, capítulo 10:33 dice: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Vemos, hermanos, que a través de las Escrituras que los falsos maestros serán destruidos porque son responsables de sus propias acciones. No tienen por qué enseñar doctrinas falsas. Ellos mismos eligen enseñar distorsionada, porque bien pueden enseñar la verdad, la sana doctrina, escudriñando las Escrituras, pero hacen una elección deliberada para enseñar lo contrario, creando un negocio. Vemos cómo se suben a los transportes, leen los versículos y pasan pidiendo dinero para lucrarse, vendiendo la palabra de Dios. Cuando llegue el juicio no habrá discusión, ya todos están juzgados a condenación, ya no habrá amor ni piedad, ya todo está estipulado, ya no habrá arrepentimiento, porque el juicio ha llegado a todos los falsos maestros que no enseñan la verdad de Dios. En Mateo 13:41 y 42 nos dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 23:33 nos dice: serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Podemos leer también en estos textos que son bien conocidos de Marcos 9:43 al 48. Los falsos maestros estimulan a la gente
a vivir vidas inmorales y licenciosas, que siguen o que significa caminos pecaminosos, los caminos de la inmoralidad, deseos de la carne, como hacen estos falsos maestros para conducir a los hombres a vivir vidas inmundas o mundanas y carnales. Los maestros falsos dicen que Cristo no es el Hijo de Dios y la Biblia es la palabra de Dios. Muchos dicen que Cristo no es el Hijo de Dios y la Biblia no es la palabra de Dios. ¿Me entienden? Muchos dicen que es un libro cualquiera, que no tiene nada de espiritual y no creen que es sagrado. Pero hay una advertencia. Lo siguiente: si esto es así, entonces no existe un Señor sobre nuestras vidas. Y Dios no nos ha dicho cómo vivir. No existe autoridad absoluta alguna sobre nosotros. Si alguna palabra absoluta que nos diga cómo vivir y cómo llegar a Dios, el hombre por su naturaleza es mundana y carnal. El hombre por sí solo no puede conducir a los hombres, porque camina como ciego. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Tal como está dicho, esta clase de enseñanza lleva por sí misma a una vida mundana y carnal. Y recordemos que cualquier religión, filosofías que acentúen que el hombre en su propia autoridad no puede superar ni trascender al hombre. Y el hombre es mundano y carnal por su naturaleza. Los falsos maestros toman el amor de Dios y lo tergiversan. Ellos dicen que Dios ama tanto que nunca condenaría al hombre a una eternidad en el infierno. Ellos dicen que un hombre debe creer en Cristo y seguirlo a Él, pero si no lo hace, Dios igual lo ama y lo perdona y nunca lo condenará ni castigará. Así es que el hombre sigue engañándose y engañando a otros. El hombre quiere seguir una vida desordenada y creer en Dios, y como dice que Dios ama a la humanidad, no lo puede condenar ni castigar por el pecado. Los falsos maestros toman la gracia de Dios y la fe y la pervierten. Ellos dicen que una persona debe creer en Jesucristo. Esto en realidad es verdad, porque bueno, creen en Cristo, porque creemos que Él es el único Salvador y somos salvos por Él. Creen en Jesucristo y somos salvos por la gracia, por medio de la fe. Pero los falsos maestros, hermanos, dicen y agregan que una vez que creemos, estaremos bien para siempre, aun si volvemos al mundo. Algunas iglesias al que peca le ponen 1 año o meses en disciplina, y ya ha pasado el tiempo, vuelve a ejercer como pastor, líder, pero igual sigue en la carne, haciendo lo que le place, porque perdió el temor a Dios. Y ahí es lo grave, mis amados hermanos, que el que cometió una falta a Dios pierde el temor a Dios y sigue en el pecado, porque ya no le importa. Si ya pecó, ya el temor a Dios ya no lo tiene, ya no tiene reverencia a Dios. Los falsos maestros dicen que la fe existe pero sin producir frutos,
que una persona puede creer en Cristo sin arrepentirse, sin cambiar su vida, sin separarse del mundo, sin negar ni controlar su carne, sin seguir a Cristo. Los falsos maestros dicen que el amor y la gracia de Dios son completamente inagotables. Por eso las iglesias están llenas de espectadores, igual que en los estadios, en los carnavales, en sitios prohibidos, pero al siguiente día ya están en las iglesias, dando a creer que están alabando a Dios. El hombre vive libre. El resultado de esta enseñanza es, por supuesto, la indulgencia y la licencia para pecar. El hombre nunca se preocupa por cambiar su vida. Él dice que Dios no lo puede rechazar por vivir, como dice, seguir en el pecado. Él cree que por creer en Cristo ya es salvo. ¿Qué nos dice Romanos 16:18? Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Estas personas le hablan tan bonito a las personas con suaves palabras. Le dicen que acepte a Cristo, pero que su vida siga igual, que no importa lo que haga al venir a Cristo. Él lo recibe y ya su vida sigue igual. Ya no importa lo que haga al venir a Cristo. Él lo recibe y ya es salvo sin ningún compromiso con el Señor. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 13 al 15. Hay muchos que caminan con la Biblia bajo el brazo. Todos conocemos a esas personas, dando a creer que es un fiel seguidor. Vi un señor, mis amados hermanos, que se llenaba de palabras como estas y decía: gracias Jehová, aleluya, aleluya, gracias Padre por otro día más. Pero hablaba y estirando los brazos como con pereza, como que tenía sueño. Y esto es hipocresía, mis amados hermanos. El que se llena de palabras así, hablando de que Dios es bueno, que Dios es grande, y con aquella falsedad, se conoce que vive en la hipocresía. La mirada no era buena, y muchos caminan así, bien trajeados con sus maletines, pero sus mentes está llena de puras mentiras. Ellos solo quieren llenar sus vientres dando donde vayan, ¿verdad? Engañando a las personas. O sea, engañando a toda la gente que tienen proyectos de hacer iglesias, pero andan buscando la oportunidad de estafar a la gente. De estas personas está lleno el mundo y está lleno también las iglesias. Así es, mis amados hermanos, miremos qué nos dice 2 de Timoteo 3:13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Así es, mis amados hermanos,
y amigos oyentes, no nos dejemos engañar por estas personas. Escudriñemos la palabra de nuestro Dios para que no nos engañe. Dice en 2 de Pedro 3:17, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Así es que debemos cuidarnos y discernir lo bueno que nos conviene, estar firmes, pegados a la roca de vuestra salvación, que es en Cristo Jesús. Los falsos maestros producen el abuso, el nombre de Cristo. Ellos hacen que la gente hable mal de Dios, de Cristo y de la iglesia, de los creyentes y de las escrituras. El propio nombre de nuestro Dios es blasfemado mediante una vida hipócrita, una falsa profesión. Cuán a menudo escuchamos a los hipócritas diciendo que Dios no existe, que Cristo era cualquier hombre, que las escrituras son como cualquier libro, que no sé por qué la gente se deja engañar. Ya está a los pies de los falsos maestros, porque ellos desvían a la gente de la verdad del Evangelio. Dice Romanos 2:23-24, ¿por qué te jactas de la ley como infracción de la ley y deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. La reflexión es para nosotros las mujeres, como nos dice Tito 2, capítulo 2, versos 3 y 5. Y nos dice también, mis amadas hermanas, las ancianas asimismo, dice, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñemos a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, porque la palabra de Dios no sea blasfemada. Así es, mis amados hermanas, debemos ser cuidadosas y dar ese ejemplo a las más jóvenes y a todos, no solo a los jóvenes. Debemos de tener buen porte, no calumniadoras, ni esclavas del vino, que seamos maestras del bien, que enseñemos la palabra como debe ser, para no blasfemar el nombre de Dios. Como ya lo habíamos comentado anteriormente, estos falsos maestros explotan a la gente. Ellos usan a la gente de la misma forma que utilizan la mercadería para sus propios fines. Están en la iglesia como ministros y enseñan, pero están llenos de lujuria, codicia, son ávaros. ¿Qué es lo que codician? Popularidad, reconocimiento, liderazgo, posición, ser admirados, tener éxito, dinero, mayores salarios, fama y obtener muchos regalos, y no pequeños. Quieren casas, autos, propiedades, y la gente se deja engañar y le regalan lo que tienen y se quedan sin nada, solo por agradar a su pastor, al ministro, porque ya se ha visto, mis amados hermanos, esta realidad en que vive la gente de este mundo. Los falsos maestros a menudo están más interesados en ser populares y tener la aceptación de la gente y de sus ideas que su propio ministro hace de ellos. En Lucas 12:15, y les dijo:
Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y Hechos 20:30 nos dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. El juicio viene para los falsos maestros. Serán juzgados y destruidos. Así lo dice la palabra de nuestro Dios. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, verso 4. Los mandó al infierno. Apocalipsis capítulo 3, verso 19 y 20. Vemos que hace millones de años, en el pasado distante, Satanás era, al parecer, el ser más elevado que Dios. Así, había sido creado. En esos tiempos su nombre era Lucifer, pero él hizo lo que nunca debió hacer. La gente echó lo que nunca debió hacer a la gente, ¿verdad? Dice que lo echó y lo eligió andar en sus propios caminos. Realizó sus posesiones en el infierno. El infierno quiere decir, mis amados hermanos, la misma tierra. De lo que podemos aprender de las escrituras así es cómo Satanás y los ángeles cayeron y se volvieron antagónicos a Dios. Y 1 Pedro 5:8 nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso debemos resistir firmes, velando en todo tiempo, para no ser devorados por el enemigo, por ese enemigo de Dios. El punto es el siguiente, mis amados hermanos. Aún los ángeles fueron condenados al infierno y encadenados en las oscuridades. Y Dios los está reservando para el juicio eterno. Mis amados hermanos, quiero que vayamos a Apocalipsis, que vamos a leer esta lectura que nos dice Apocalipsis capítulo 20. El capítulo 20 nos dice así, mis amados hermanos. Eh, 10 al 15. Nos dice así, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros, fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos, por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y el que no se halló, y dice el verso 15, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Y nos dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y el verso que nos dice que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego.
Así es que todos aquellos que creen que Dios es Dios de todos, tengamos mucho cuidado, porque dice que solo aquel que Dios lo recibió como hijo es el que está escrito en este libro de la vida. Y si nos confiamos de que todos, Dios es todo de todos nosotros, entonces vamos a tener esa condenación. Entonces es por eso que debemos de estar preparados, escritos en el libro de la vida. Porque si no vamos a ser lanzados al lago de fuego. Debemos tener cuidado y tener la certeza que estamos escritos en el libro de la vida. Y tener cuidado porque podemos estar escritos y ser borrados por nuestro mal comportamiento. Actuar hipócritamente y seguir como los falsos maestros, y a ellos ya tienen su recompensa, su pago, y serán juzgados por nuestro Dios. Si Dios juzgó a estos gloriosos seres como Lucifer y los ángeles, cuanto más Él juzgará a los hombres, especialmente si enseñan doctrinas falsas y desvían a la gente. Así es, mis amados hermanos, que si nosotros seguimos el mal comportamiento como estos falsos maestros, pues seremos lanzados al lago de fuego también. Y nos dice Pedro, 1 Pedro 3, 19, 20, que nos leímos, y nos dice, en aquel tiempo, dice, cuando Noé preparaba el arca, Jesús se presentó en espíritu. Disculpen, mis amados hermanos, un momento. Sí. Dice, si Dios juzgó a estos gloriosos seres como Lucifer y los ángeles, ¿cuánto más Él juzgará a los hombres? Especialmente si enseñan doctrinas y falsas y desvían a la gente. ¿Qué nos dice primera de Pedro, capítulo 3, versos 19 y 20? Nos dice, en aquel tiempo, cuando Noé preparaba el arca, Jesús se presentó en espíritu para predicarles a aquellos hombres que vivían en desobediencia y no creyeron, de los cuales solo 8 personas se salvaron. Recordemos, mis amados hermanos, que Jesús todavía no se había encarnado en semejanza de hombre, todavía no había sido engendrado en el vientre de María. En la época de Noé, Él estaba en espíritu y en verdad. Porque recordemos que la tierra estaba desordenada y estaba vacía, y el Señor Jehová le dijo a él que cuando hacía al hombre, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Entonces estaba con Jesús, entonces Jesús estaba en esa época. Y no, él estaba en espíritu y en verdad. Y el designio, él decidió o ascendió a predicarle a los ángeles caídos, o sea, a los hombres que vivían en desobediencia. No es a los ángeles caídos como hablan en otras congregaciones. En la época del diluvio, cuando Noé preparaba el arca, y 8 personas fueron salvas por agua. Segunda de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, o sea, a la tierra, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Recordemos que Dios arrojó a los ángeles y a Satanás a la tierra. Dice infierno, pero en la tierra dice que los entregó a prisiones oscuras. Por eso que Pedro dice que debemos de cuidarlos, dice, porque Satanás anda como león rugiente, viendo bien a ver a quién devorar. Entonces Satanás está aquí en la tierra. ¿Qué significa prisiones oscuras? Significa el pecado. Prisiones significa cárcel, o sea,
que estaban encarcelados en sus propios cuerpos. Cuando una persona está llena de pecados, está atado al pecado, entonces está encarcelado en su propio cuerpo. Cuando Jesús comenzó a su ministerio, tiempos después, cuando ya Jesús comenzó su ministerio, fue a hablarles a las buenas nuevas a todos los del bajo mundo, que entre ellos somos nosotros, todos nosotros, en Mateo 4:16 al 17. Dice el verso 16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra y de muerte, luz le resplandeció. Verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús bajó a los lugares más bajos de la tierra. ¿Qué quiere decir? Que Jesús vino desde el cielo a esta tierra a sembrar y a dar testimonio del Padre. Jesucristo bajó a la tierra a predicar su palabra, y cuando dice sombra y muerte, es que todos estábamos muertos en delitos y pecados. En Isaías nos dice 14:12 y al 15, como caíste del cielo, oh lucero de la mañana, oh hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Lucifer no tuvo más lugar en los cielos, fue arrojado a la tierra, donde está y anda como león rugiente, como dice Pedro, buscando a quien devorar, buscando endechas para poder hacer caer a sus hijos del Dios Altísimo. Y Dios no perdonó al mundo antiguo. Génesis 5 y 6. El mundo se había debilitado por completo. La debilidad prevaleció en cada mente, corazón y vida. Nos dice Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del hombre, del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal. Y Dios destruyó todo el mundo de los incrédulos a través del diluvio. Dios no tenía, mis amados hermanos, alternativa de justicia. Su justicia demandaba que Él juzgara al mundo de los incrédulos. Y eso es lo que Él hizo. Envió un diluvio, pero para cubrir la tierra. Y el mundo con su agua. Todo el mundo se cubrió de agua. Y todos los incrédulos fueron destruidos, pero allí había una familia que fue salva, la familia de un predicador. Su nombre era Noé. Él predicaba justicia, él predicaba la justicia de Dios, pero aquí vienen los falsos predicadores. Perecieron todos estos predicadores junto con los otros predicadores y sacerdotes. De esos días perecieron junto con los otros incrédulos. Pero Noé no, él fue salvo, y la razón de su salvación fue su lealtad a Dios y a su justicia. Él vivió y predicó la verdad de Dios y de su palabra. Si Dios juzgó y destruyó a todo el mundo por la incredulidad,
con certeza se puede decir que Él juzgará y destruirá a un falso maestro. Hermanos, todos los que andamos predicando su palabra, debemos de hacer con honestidad y humildad, enseñando su palabra con amor y justicia, para que no seamos castigados como los falsos maestros. Ya sabemos cuál va a ser la recompensa de los impíos, fraudulentos, como los falsos engañadores. Así es, mis amados hermanos, ha sido esta enseñanza para cada uno de nosotros que nos enseña, ¿verdad? Que Dios añada bendición a su palabra. Paz, mis amados hermanos, de este hermoso grupo dedicados en la palabra.